Hay poder en Jesús. En esta hora quiero dejarte con esta palabra sobrenatural que el Espíritu de Dios me ha dado. Y se encuentra en el libro del profeta Jeremías, un capítulo y un verso muy conocido. Jeremías 33:3. En un momento determinado, cuando el profeta se encontraba preso en el patio de la cárcel, oiga dónde estaba el profeta. En el patio de la cárcel. Pero ¿por qué causa el profeta estaba preso? Por causa de la palabra de Dios, por causa de dar el mensaje profético tal y como Dios se lo daba, para que se lo transmitiera a los reyes de aquel tiempo, a los sacerdotes y al pueblo en sentido general. Pero llegó un momento que apresaron, reitero, al profeta. Y mientras el profeta está preso, posiblemente, y así lo creo, entristecido, posiblemente angustiado, desanimado, en ese momento el Señor se le aparece, como se le va a aparecer a mucha gente que van a ver este video y van a escuchar este mensaje, que están pasando, uno está pasando por un proceso, otro, y así sucesivamente, por diversas necesidades. Dios se te va a aparecer. No importa el proceso que esté atravesando, Dios se te va a aparecer. No importa la tristeza que esté atravesando o te esté agobiando, Dios se te va a aparecer. No importa la escasez que esté experimentando, Dios se te va a aparecer. No importa si te han abandonado, Dios se te va a aparecer. No importa si nadie confía en ti o nadie quiere saber de ti. Si eres un hombre o una mujer de Dios, Dios se te va a aparecer. Y te va a hablar de manera contundente. Va a tratar contigo de manera especial. Al igual como se le apareció a Jeremías estando preso, al igual como trató con el profeta, así va a tratar contigo. Dice la Biblia, a la seria mastomia, luferte el siámono, coa incenta asovia. Siento una unción fuerte. Yo sé que Dios va a hablar. Que Dios se le acerca al profeta estando el profeta preso. Y el profeta escucha la voz de Dios, porque no hay barrera que detenga la voz de Dios. No hay obstáculo que detenga que Dios te hable. No hay cerrojo, no hay ejército, no hay demonio, no hay diablo, no hay opresión del diablo que detenga que la voz de Dios llegue a ti, que está atravesando momentos difíciles, momentos duros, aleluya, donde ya dice que ya no puede más. La voz de Dios llegará a ti y te va a dar fuerza. La voz de Dios vendrá a ti y el desánimo que te está agobiando te va a tener que soltar. La voz de Dios vendrá a ti y el deseo de matarte se tendrá que ir. La voz de Dios vendrá a ti y el deseo, aleluya, de abandonar tu familia, tus hijos, tendrá que soltarte. Tu vida cambiará cuando venga la voz de Dios a ti. Tu vida será diferente cuando la voz de Dios venga y te hable. Aleluya, usted que está a punto de apartarse del Señor, la voz de Dios vendrá a ti y no te va a apartar del Señor.
Masterio, Kuma, Sandalan, Socoma. La voz de Dios viene a ti, que está atravesando, aleluya, momentos difíciles en tu matrimonio. La voz de Dios vendrá a ti, vendrá a tu esposo, ese hombre que quiere divorciarse de ti, mujer. La voz de Dios vendrá a él y le hablará, y él va a retroceder y te va a decir: Dios me habló, no nos vamos a divorciar, no me puedo divorciar de ti. Dios me habló, la voz de Dios me habló, dirá la mujer, no me puedo divorciar de ti. Tenemos que seguir unidos. La voz de Dios vendrá a ti, predicador, que ha dicho que Dios te dejó. La voz de Dios vendrá a ti, te va a entender que no te ha dejado. Que lo que pasa es que el momento que tú estás atravesando, quizá donde nadie se acuerda de ti, quizá donde nadie te ayuda, quizá donde nadie te invita a predicar, Dios mismo lo ha permitido para que tú clames, para que tú aprendas a depender de Dios y no de los hombres. Para que tú, porque tenemos que entender esta partecita, que Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Aleluya. Para que aprendamos a depender de Él y no de mamá. Para que aprendamos a depender de Dios y no de papá. Para que aprendamos a depender de Dios